enfatizar los aspectos que me interesa que entiendan de la teoría, de las principales teorías que vamos a abordar en el capítulo de actitudes. Lo primero que tenemos que tener clarísimo es el concepto de actitud. Eso es importante que se lo aprendan casi de memoria, porque es interiorizar este concepto que es tan importante en marketing, y cuando hablamos de análisis de comportamiento del consumidor es un punto que es clave. Comprender qué es la actitud. La actitud es una predisposición aprendida a responder de manera favorable o desfavorable a algo. ¿Qué quiere decir eso? Es la forma en la que ese consumidor, esa persona, habitualmente responde, porque ha aprendido que esa debe ser la forma en la que responde de acuerdo a valores que considera, experiencias pasadas, a cosas que les han dicho sus personas referentes. Cuando nosotros en el consumidor evaluamos actitudes, nos estamos acercando muy de cerquita, le estamos respirando en el cuello a comprender el comportamiento y la intención de comportamiento que ese consumidor va a tener. Por eso este concepto de actitud es central en el comportamiento del consumidor. Hay una teoría que es la teoría de acción razonada, y la teoría de comportamiento planificado surge de ahí, en la cual nosotros nos aproximamos a entender las intenciones de comportamiento que tiene un consumidor a partir de la actitud que tiene frente a ese comportamiento o a esa marca. Entonces la actitud va a ser como esa primera señal que vamos a tener del consumidor frente a su intención de comportarse, y pues las intenciones son el mejor predictor del comportamiento mismo. No siempre lo que una persona tiene intención de hacer es lo que hace, pero en muchos de los casos sí. Y en comportamiento del consumidor es muy difícil entrar a medir los comportamientos dados de un consumidor, porque metodológicamente es complicado, costoso, lleva mucho tiempo, y las empresas no tienen esa posibilidad todos los días de hacerlo. Pero sí pueden hacer valoraciones de las actitudes que el consumidor tiene frente a comportamientos o frente a su marca. Hay 5 elementos claves que tienen que tener muy claros cuando hablamos de las actitudes. El primer elemento o la primera característica de las actitudes es que siempre hay un objeto de esa actitud, y ese objeto puede ser una persona, una marca, una empresa o un comportamiento. Es decir, yo tengo actitud frente a, y ese a puede ser, tengo una actitud favorable frente a reciclar, es un comportamiento, o tengo una actitud desfavorable frente a tal marca de banco. Son el objeto de la actitud. El segundo elemento que hay que tener en cuenta es que esa actitud es aprendida, y es aprendida porque se va formando y se va modificando también a partir de experiencias previas. ¿Por qué tengo una actitud desfavorable o favorable a reciclar? Porque he aprendido de eso. Tengo cogniciones o creencias frente al reciclaje, tengo experiencias pasadas que he vivido con el reciclaje, y eso va formando esa actitud. El tercer elemento es que las actitudes se presentan dentro de una situación. Es decir, puede que se den variaciones de mi comportamiento porque la actitud se da en situaciones diferentes. Yo tengo una actitud favorable frente a reciclar, pero si llevo 5 cuadras con un paquete en la mano y no he encontrado un basurero y estoy ocupada, ¿será que eso hace que tire ese paquete en cualquier lugar así no recicle? ¿Cierto? Entonces va a haber situaciones que favorecen o dificultan, obstaculizan ese comportamiento, y entonces las actitudes se van a manifestar diferente en cada una de esas situaciones, con ciertas variaciones. Sin embargo, el cuarto elemento es que esas actitudes tienden a ser consistentes. Es decir, a pesar de que se dé en una situación, lo más probable es que si yo tengo una actitud favorable a reciclar, en muchas de las situaciones en las que estoy haciendo un desecho de un material, recicle. Hay cierta consistencia. Aunque pueden variar en ciertas situaciones, va a haber consistencia, y el consumidor se va a comportar de manera generalmente parecida a lo largo de sus experiencias de consumo. El quinto elemento, la quinta característica de las actitudes es que tienen intensidad y sentido. Es decir, las actitudes pueden ser entre muy desfavorables a muy favorables. Tienen una intensidad, puede ser neutra también. Entonces, cuando evaluamos actitudes en un consumidor, nos encontramos con esos niveles de intensidad y ese sentido. Yo puedo tener una actitud muy desfavorable hacia fumar, o puedo tener una actitud neutra frente a fumar, no me importa mucho.
o puedo tener una actitud favorable a votar en las elecciones o una actitud muy desfavorable a votar en las elecciones. Siempre van a tener intensidad y sentido. Para comprender las actitudes y cómo trabajar con ellas en el consumidor, en el libro se presentan varios modelos. El que más me interesa que comprendan, porque es el que más uso puede tener en la aplicación real de las estrategias de marketing, es el modelo de los 3 componentes de la actitud. Este modelo lo que busca es explicar que las actitudes se forman y se van aprendiendo en la medida en que se trabajan 3 componentes. La que tiene que ver con las cogniciones, es decir, creencias o juicios que el consumidor hace frente a ese algo, objeto de la actitud. En las cogniciones tenemos las creencias, la información, la justificación más informativa que hacemos frente a ese objeto. Tengamos en cuenta aquí que en este componente cognitivo, cuando hablo de creencias, no estoy hablando de verdades absolutas, son verdades para ese consumidor, algo que él crea, y eso forma parte importante de esa actitud, porque él lo cree. El segundo componente tiene que ver con el componente afectivo, las emociones y sentimientos que ese consumidor tiene frente al objeto de la actitud. Cuando nosotros entramos a trabajar a partir de sentimientos y emociones y resaltar ese componente, lo que estamos buscando es tener proximidad con procesos que son más emocionales en el consumidor. El tercer componente, que es el que un poco se dificulta más su comprensión en general cuando vemos este modelo, es el componente conativo. Lo conativo tiene que ver con la intención de comportamiento. Dentro de este componente está todo lo que se refleja con la situación y que obstaculiza o favorece ese comportamiento o esa actitud hacia ese objeto. Por ejemplo, en el caso de fumar, yo podría tener estrategias que me ataquen ese componente conativo. Cuando digo ataquen el componente conativo, lo que estoy buscando es crear obstáculos para ese comportamiento. En lo conativo viene la intención de comportarse. Entonces, si yo quisiera modificar la actitud frente al fumar y lo quiero trabajar desde el componente conativo, pues lo que tendré que hacer es crear obstáculos para fumar. Muchas veces en esta explicación les pongo un ejemplo muy de la vida de ustedes, de estudiante. Resulta que cuando uno analiza la actitud frente a la copia, ¿cierto?, a pastelear en un examen, se encuentra muchas veces que para los estudiantes hay una actitud favorable hacia la copia, hacia pastelear. Lo ven como algo normal, algo bueno, algo que les parece adecuado, ¿cierto?, en muchos de los casos. Como profesores nosotros podríamos trabajar desde el modelo de 3 componentes para modificar esa actitud. Es decir, para tratar de volverla hacia lo desfavorable. Yo quisiera que los estudiantes vean esto como algo desfavorable, el pastelear. Para eso puedo trabajarlo desde los 3 componentes. Si yo lo fuera a trabajar del componente cognitivo, tendría que dar información que afecte las creencias. Podría dar, por ejemplo, datos estadísticos de cuántas personas que no pastelean obtienen cargos de mayor nivel a la hora de trabajar. Sería información que estoy dando para modificar una creencia, ¿cierto? Estoy dando justificaciones un poco más basadas en conocimientos. También podría trabajarlo desde el componente emocional. Podría apelar al orgullo que me da a mí cuando un estudiante por sus propios méritos saque lo que saque, está haciendo su esfuerzo individual y demostrando un proceso de aprendizaje propio, no basado en lo que sus compañeros están haciendo, y cómo eso me da a mi orgullo, ¿cierto? Y es un sentimiento. O podría también trabajarlo hablando de la vergüenza y la decepción que se llevarían sus padres al momento de enterarse de que hagan copia, o la vergüenza que podría representar dentro de su grupo de amigos que ustedes estén copiando en los exámenes y sean el que pastelea más en todo el curso. Son aspectos que son emocionales, de sentimientos. El componente conativo sería todas las estrategias que se ocurran para obstaculizar la copia. Entonces, desde lo conativo yo podría, por ejemplo, decir todos los exámenes a partir de ahora van a ser grabados, o a partir de ahora el que copie le voy a reportar en 0 la materia por copiar en un examen. Son obstáculos a ese comportamiento,
son cosas que van a desfavorecer que la persona se comporte como tal. Así, en este caso, entonces yo podría hablar de, me voy a partir de ahora a traer 4 profesores a que me ayuden a cuidar los exámenes. Eso va a desfavorecer la intención de copiar. O voy a tener un dron sobrevolando durante el examen, ¿cierto? Eso sería obstáculos para el comportamiento mismo. Yo también puedo, desde el componente conativo, eliminar obstáculos si lo que quiero es favorecer la actitud frente a eso, ¿cierto? Entonces, cuando yo decido irme a tomarme un café durante un examen, estoy quitando obstáculos. O sea que es más probable que copien, ¿cierto? No lo estoy trabajando desde lo conativo hacia el quitar la actitud hacia ese comportamiento puntual, en este caso el de copiar. Eso, claro, afectará actitudes frente a otras cosas. A lo mejor al hacer eso les caigo un poquito mejor y es una actitud más favorable hacia la profe. Pero en realidad podemos trabajar frente a una actitud desde los 3 componentes de este modelo. Este es el modelo que me interesa más que comprendan porque tiene mucho uso a la hora de aplicar estrategias. Nosotros podemos decir cómo reforzar o cambiar una actitud y empezar a trabajarlo detalladamente desde cada uno de las dimensiones de ese modelo. Nos facilita mucho el establecer estrategias y el tener ideas acerca de qué podemos hacer para cambiar esa actitud. Con el modelo de los 3 componentes vamos a hacer un ejercicio en este curso. Vamos a hacer una medición de una actitud frente a algún comportamiento. Luego les explicaré cuando les ponga esa tarea qué es lo que vamos a hacer y vamos a proponer estrategias para reforzar o cambiar la actitud de acuerdo a lo que encontremos en esa medición. Más adelante les dejaré las indicaciones y lo que vamos a hacer va a ser un ejercicio más sencillo de lo que habitualmente hacemos en el curso, pues dadas las circunstancias por las que estamos pasando. Los otros 2 modelos que me interesa que lean en el libro y los comprendan, y si hay dudas me cuentan, son el modelo de la actitud hacia el objeto, que propone simplemente que la actitud en general hacia algo, en este caso es muy aplicable a temas de productos y servicios, pero un poco en los cuales yo pueda tener características y funcionalidades específicas a las que le mido la actitud del consumidor frente a eso, hago una valoración promedio, ponderada, de lo que significa entonces una actitud general hacia ese objeto. Esa es importante que la lean, pero no entra en examen ni entra para tal como en la parte evaluativa. Lo que sí entra es cómo podríamos nosotros modificar la actitud frente a un objeto a partir de esa teoría, ¿cierto? Esa parte sí es importante que la entiendan, porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una medición frente a la actitud hacia un objeto, como por ejemplo una prenda de vestir, y vemos qué tan importante es el diseño, qué tan importante es el material, qué tan importante es la comodidad. Estamos desagregando en atributos que esa prenda de vestir tiene y estamos tratando de medir nuestra percepción frente a esos atributos y las creencias que tenemos frente a esos atributos. Casi que estamos haciendo pequeñas valoraciones de actitud como el modelo de 3 componentes, pero frente a los atributos de esa prenda de vestir. A la larga, ¿qué va a reflejar la actitud en general frente a la prenda de vestir? Pues la suma ponderada, qué tan importante para mí es la comodidad, qué tan importante es para mí el diseño y cómo lo evalúo en esa prenda de vestir, es lo que me va a dar la valoración general que tengo de la actitud frente a esa prenda. ¿Cómo podría entonces yo modificar la actitud frente a ese modelo? Pues una puede ser cambiando las creencias que tengo frente a esos atributos. Resulta que el consumidor me castiga muy feo en mi prenda de vestir el tema comodidad. Pues yo puedo, a partir de información, a partir de estrategias, comunicar que no es tan importante la comodidad, por ejemplo, y que es más importante otro tipo de atributo. Entonces puedo tratar de modificar las creencias que se tienen frente a ese atributo. Puedo tratar de modificar la evaluación que se hace del atributo. Entonces, mi prenda es incómoda, ¿qué puedo hacer para que mejore la comodidad de esa prenda y que entonces se evalúe mejor? Otra cosa que puedo hacer, agregar un atributo que la prenda no tiene. Resulta que es que hay un atributo que no se considera aquí, que tiene que ver con el origen de los materiales de esa prenda y lo ecológico que es esa prenda de vestir. Pues si yo agrego ese atributo a mi prenda de vestir, puede que mejore la actitud frente a esa prenda. Entonces es importante que analicen
ese tipo de modificaciones porque puede tener un uso como tal práctico a la hora de intentar cambiar actitudes en un consumidor. El último modelo que van a encontrar en el capítulo, que me interesa que lean, es decir, que me parece importante que les quede claro, es el tema de la actitud frente al anuncio. Es un modelo muy sencillo en el cual lo que se busca es postular que muchas veces a través de la comunicación publicitaria en marketing estamos buscando también trasladar actitudes favorables frente a la marca. Es decir, cuando nosotros tenemos una pieza de comunicación frente a la que hay una actitud favorable, esa actitud favorable frente a la publicidad va a tener un impacto en la actitud que se tiene frente a la marca. Es a manera muy sencilla lo que postula el modelo, pero léanlo para que les quede claro. Por último, quiero explicarles un concepto que tiene mucho que ver con las actitudes y es el de la disonancia cognitiva o cognoscitiva. ¿Qué es la disonancia cognoscitiva? Es esa incongruencia que en el consumidor se manifiesta cuando una actitud no corresponde con un comportamiento que él tiene. Cuando ese sistema de valores, de creencias que él manifiesta se contradice con los comportamientos. Es como un sentimiento de remordimiento, como de contradicción que se nos puede presentar. Por ejemplo, yo puedo ser una consumidora que me lleno la boca diciendo que soy muy orientada a lo ambiental. Sin embargo, en una que otra situación tendré que hacer un consumo del cual no me siento orgullosa. Por la situación dada, tengo que consumir, por ejemplo, una botella de agua envasada en plástico, que no considero algo adecuado. Va a generarse en mí un sentimiento de culpa, de remordimiento, de estoy haciendo algo, me estoy comportando de una manera que no corresponde con lo que las actitudes mías normalmente reflejan. El consumidor vive estos momentos de remordimiento casi que siempre, casi que en todas situaciones de compra. Son esas dudas que se generan, ese sentimiento de ¿será que me equivoqué, hice mal y tomé una mala decisión? Va a estar mucho más acrecentado, obviamente, de acuerdo a si la compra es importante, si la compra es de alto envolvimiento, si me generó un desembolso de dinero muy importante, pues ese remordimiento va a ser mucho más difícil de acallar. ¿Qué hace el consumidor con eso? Pues se justifica, ¿cierto? Se llena de una serie de argumentos para justificar esa decisión. Entonces dirá, sí, me tomé la botella de agua en plástico, pero es que estaba en un lugar donde no había disponible otro, me iba a morir de sed, tenía dolor de garganta, es que lo que pasa es que tenía dolor de cabeza y me tenía que tomar algo, en ese lugar no había agua potable. Se llenará de excusas, de justificaciones que lo que buscan es acallar esa voz de remordimiento. Esa es una opción. Otra opción que tiene el consumidor cuando toma una decisión de la cual se siente como arrepentido y que le genera esa disonancia, ese remordimiento, es que a lo mejor puede reversar la decisión. Entonces, compro la botella de agua, pero cuando la tengo está el remordimiento, que voy y la devuelvo y digo no, o la regalo, ¿cierto? Me deshago del producto o reverso la compra. Entonces compré una chaqueta de cuero, pero me digo ambientalista y estoy comprando una chaqueta de cuero, pues la puedo devolver o obsequiársela a un amigo, es deshacerme de ese objeto que me está recordando que me contradije en lo que para mí son actitudes normalmente desfavorables, en este caso frente al cuero, por decirlo así. O puedo, de alguna manera, no deshacerme de ella, pero sí guardarme ese sentimiento de remordimiento y aprender de la decisión, ¿cierto? Aprender que la próxima vez me llevo un tarro de agua reutilizable porque en ese lugar no hay. O qué puedo hacer la próxima vez para no caer en la compra de esa chaqueta de cuero, por ejemplo. Las empresas también están todo el tiempo apuntándole a cómo disminuir esa disonancia en el consumidor, porque a una empresa no le interesa que el consumidor, después de haber hecho una compra o de haber tenido una experiencia de contacto con su marca, esté lleno de remordimientos y de contradicciones. Lo que las empresas hacen entonces es reforzar esa información que es positiva, reforzar creencias que sean favorables frente a la marca, contradecir argumentos que le pueden generar al consumidor esa disonancia, ¿cierto? Dar como información contraria a eso para que se minimice esa disonancia precisamente.